La Voz de América presenta. Presidente Trump deroga licencia para exportar petróleo venezolano. Cámara Baja adopta proyecto de presupuesto que refleja prioridades del gobierno de Trump. Gobierno de Estados Unidos crea registro para extranjeros indocumentados con serias consecuencias para quienes no se registren. Y por primera vez la ONU señala participación del ejército de Nicaragua en represión a civiles. Bienvenidos al Mundo al Día. Iniciamos con el anuncio del presidente Donald Trump de revocar la licencia para que la empresa estadounidense Chevron exporte petróleo venezolano. Una acción directa contra el gobierno de Nicolás Maduro. Celia Mendoza está con nosotros. A ver, Celia, ¿por qué el presidente Trump tomó esta decisión? Belén, de acuerdo a una publicación que hizo durante esta jornada, el mandatario estadounidense ha asegurado que no continuará con la política que había hecho el expresidente Joe Biden para renovar estas licencias, indicando que hay violaciones serias para los miembros de la comunidad venezolana en lo que se trata a las garantías electorales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Pero también fue enfático en lo que él asegura es que no han cumplido los acuerdos de la movilización y el rápido movimiento de venezolanos deportados que ellos esperaban pudieran estar dándose. En esta publicación habló específicamente acerca de ello. Veamos qué fue lo que dijo el presidente. El régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de regreso a Venezuela al ritmo rápido que había acordado. Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido acuerdo de concesión de Biden sea terminado a partir del 1 de marzo, cuando tendría la opción de ser renovado. Y es que desde la visita del enviado de Estados Unidos para Venezuela, Ray Granell, se han logrado deportar alrededor de 600 personas. En las últimas semanas, por lo menos 177 venezolanos, quienes se encontraban en Guantánamo Bay, los cuales fueron transportados en un vuelo de los Estados Unidos, del gobierno federal, hasta Honduras, y allí fueron recogidos por el gobierno venezolano. Mientras tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por medio de un comunicado en redes sociales, indicó: es una decisión lesiva e inexplicable. En realidad se está infligiendo un daño a los Estados Unidos, a su población y a sus empresas, poniendo además en entredicho la seguridad jurídica de Estados Unidos en su régimen de inversiones internacionales. Esta declaración se da después de que, recordemos, se hiciera este primer encuentro por parte de autoridades estadounidenses con el gobierno de Nicolás Maduro, y cuando el presidente venezolano indicó que estaba abierto a restablecer las relaciones con el gobierno del presidente Donald Trump, quien nuevamente ha reiterado que Nicolás Maduro, según él, es una persona que mantiene un régimen y que debería cumplir las medidas que la administración ha impuesto para la deportación de venezolanos. Celia, muchísimas gracias por tu reporte. A otro tema, hoy el presidente Donald Trump se reunió con los miembros de su gabinete y confirmó la visita del mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca este viernes. Jaime Moreno con nosotros. Jaime, ¿qué se sabe sobre el borrador del acuerdo de minerales entre ambas naciones? Belén, se sabe que ambas partes tienen la intención de proceder con un acuerdo comercial para la explotación de minerales raros en Ucrania. En la opinión de Volodymyr Zelensky, este acuerdo sienta las bases para garantías de seguridad en Ucrania, pero la opinión del presidente Donald Trump es un poco diferente. Bueno, no voy a ofrecer garantías de seguridad más allá de algunas cosas. Haremos que Europa se encargue de eso porque, ya saben, estamos hablando de que Europa es el vecino de al lado. Y haremos una asociación real con Ucrania en términos de los minerales raros. Necesitamos muchos minerales raros. Tienen excelentes minerales raros. En la posición del presidente Donald Trump, Ucrania debe compensar económicamente a Estados Unidos por el dinero que Estados Unidos ya invirtió en la guerra. Pero en la opinión de Zelensky, Estados Unidos no le reconocen los ucranianos a Estados Unidos ninguna deuda.
Lo principal para mí es que no seamos deudores. No hay una deuda de 500.000 millones de dólares en el acuerdo, ni de 350.000 millones de dólares, ni de 100.000 millones de dólares, porque eso sería injusto. Hay un borrador para este acuerdo, pero todavía faltan muchos detalles. Mientras tanto, el presidente Trump indicó que Rusia tiene que ceder, tiene que dar algunas concesiones en estas negociaciones directas de paz. Mientras tanto, el Departamento de Estado confirmó que delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunirán este jueves en Estambul. Jaime, muchas gracias por la actualización de esta noticia. Nosotros pasamos a otro tema y hablamos acerca de que la Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen una resolución presupuestaria que impone amplios recortes de impuestos y una fuerte reducción en el gasto público en concordancia con las prioridades del presidente Trump. Jacopo Luzzi nos informa. Los republicanos de la Cámara de Representantes adoptaron por un estrecho margen una propuesta presupuestaria que sirve como plataforma para la agenda del presidente Donald Trump. Esta resolución exige recortes de impuestos por 4,5 billones de dólares y una reducción de 2 billones de dólares en el gasto federal durante una década. La votación, que se llevó a cabo casi en línea partidaria por 217 votos a 215, llegó después de muchas resistencias de los más conservadores dentro del partido y desencadenó una lucha entre los republicanos sobre cuáles programas federales recortar para abordar prioridades como la seguridad fronteriza y financiar un masivo recorte de impuestos que brindaría sus mayores beneficios a los estadounidenses más ricos. Tenemos mucho trabajo duro por delante, pero vamos a cumplir con la agenda de Estados Unidos primero. Vamos a cumplirla en su totalidad. La resolución ahora pasa al Senado, que ya adoptó su propia propuesta presupuestaria. Los demócratas denunciaron el posible recorte de programas fundamentales como los del seguro médico gratuito para muchos estadounidenses, algo que el presidente Trump negó. No vamos a tocarlo ahora, vamos a buscar fraudes. Estoy seguro de que a usted le parece bien eso. Entre tanto, los legisladores se enfrentan a una fecha límite inminente para financiar al gobierno. El actual proyecto de ley de gasto a corto plazo vence el 14 de marzo. Es probable que esa sea la próxima prioridad, ya que no hay un plan claro en marcha y es posible que se necesite el apoyo demócrata para que la medida llegue a la meta. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. El presidente Donald Trump anunció este miércoles que la imposición de aranceles a México y Canadá queda aplazada para el 2 de abril. El mandatario estadounidense hizo este anuncio durante la primera reunión de su gabinete desde que asumió el gobierno. La fecha inicial para la imposición de los gravámenes de 25% a las importaciones en general y 10% para la energía era el 4 de marzo. El 2 de abril, lo iba a hacer el 1 de abril, pero soy algo supersticioso. Lo fijé para el 2 de abril. Los aranceles van, no todos, pero muchos de ellos. Y creo que verán algo que será sensacional. El gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un registro para extranjeros indocumentados. Autoridades federales advierten que quienes no se reporten se expondrán a multas o sanciones penales. José Pernalete con el informe. El Departamento de Seguridad Nacional implementará un proceso de registro para extranjeros que se encuentren en territorio estadounidense y no tengan estatus migratorio, una normativa contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país de manera ilegal. Váyanse ahora. Si se van ahora, podrán tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano. El reglamento exige que todo inmigrante irregular mayor de 14 años debe proporcionar una dirección física y huellas dactilares. De acuerdo con expertos, este requisito obedece a la obligación de ubicar a estos ciudadanos y verificar si cuentan con antecedentes. Hay personas que no deben atender el anuncio. Por ejemplo, los residentes permanentes no tienen que registrarse. Los extranjeros que les han dado parole, porque estas personas han pasado por inspección. El gobierno actualizará más detalles sobre la modalidad del registro y aquellos que no suministren sus datos podrán ser multados o procesados penalmente. Organizaciones sin fines de lucro y de orientación religiosa cuestionan este requisito que se impone al que acuñan de invasivo. Ya que tenemos una línea bastante cristiana en este gobierno,
Deberíamos leer esa parte que dice que Dios ama al inmigrante. Por otra parte, el presidente Donald Trump dijo que su gobierno pondrá en venta lo que llama una Gold Card o tarjeta dorada como programa migratorio para extranjeros que cumplan los requisitos y paguen $5 millones. Eso te dará los privilegios de la Green Card. Además, será una ruta hacia la ciudadanía. José Pernalete, Voz de América, Miami. Huntington Beach, ciudad costera al sur de Los Ángeles, se declaró ciudad no santuario para indocumentados. Ahora las autoridades locales están dispuestas a cooperar con autoridades federales a pesar de que una ley estatal lo prohíbe. Fernando Mejía con el informe. Huntington Beach es conocida por sus llamativas playas y ahora por su nueva política migratoria. Estoy declarando la ciudad como una ciudad no santuario para inmigrantes indocumentados. Funcionarios de la ciudad publicaron en su página de internet el debate que antecedió a esta decisión. El alcalde Pat Burns dijo estar dispuesto a usar cualquier tipo de recurso para el cumplimiento de las leyes. Nuestra frontera es soberana y no debería ser usada por los cárteles, drogas y traficantes de humanos. Algunos residentes apoyaron la decisión de declararse ciudad no santuario, adoptada de manera unánime por el Consejo de la Ciudad. Defensores de los inmigrantes indocumentados no se sorprenden. La ciudad de Huntington Beach históricamente ha tenido muchos políticos anti-inmigrantes que han salido de aquí del condado de Orange. En el 2017, California aprobó una ley que le otorgaba el estatus de estado santuario. Durante la primera administración de Trump se llevó este caso a la corte argumentando que intervenía con leyes federales. Una corte de apelaciones falló a favor del estado y la Corte Suprema no lo quiso escuchar el caso. Entonces estamos viendo que los políticos antiinmigrantes utilizan este tipo de retórica para postularse políticamente y beneficiarse de alguna posición alta que el presidente Trump les quiera dar. Es muy sencillo, es lo mejor para la ciudad. Primero está Huntington Beach y la seguridad de sus residentes. La ley estatal vigente limita la cooperación de las policías locales para hacer participar arrestos por el estatus migratorio. El presidente Trump ha amenazado con cortar fondos federales a los estados que no cooperen con su visión migratoria. Fernando Mejía, Voz de América, Huntington Beach, California. Y en México crece la controversia en torno a las denuncias de una senadora independiente quien reveló información sobre presuntos vínculos de los abogados del narcotraficante El Mayo Zambada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Yatsiri Sánchez nos amplía. Lo más importante. El ambiente político en México se torna más polémico luego de que el partido Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum fueron acusados de supuestamente mantener vínculos con los abogados Juan Pablo Penilla, asesor de Ismael El Mayo Zambada, y su socio Sergio Arturo Ramírez. La presidenta Sheinbaum negó cualquier relación con ellos. Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares. La senadora de oposición Lili Telles presentó 5 fotografías sin identificar a los autores de las imágenes. La Voz de América se abstiene de publicarlas porque no pudo comprobar de manera independiente su autenticidad. Al emitir sus acusaciones, la senadora Telles retó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. No sea mentirosa, presidente Sheinbaum. Aquí vemos a la presidenta Sheinbaum dándole la mano al abogado de los narcos. En medio de esta polémica, hace unos días salió a la luz pública una entrevista que los abogados Juan Pablo Penilla y Sergio Arturo Ramírez dieron hace 2 años, en la que confirmaban su relación laboral con el crimen organizado. No tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. Mientras estas revelaciones siguen provocando fuertes reacciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que continúa tramitando la extradición de El Mayo Zambada desde Estados Unidos. Yatsiri Sánchez, Voz de América, México. El Papa Francisco dio muestras de avances en su salud este miércoles, pero se mantiene en estado crítico. De acuerdo con el Vaticano, el sumo pontífice pudo sentarse de forma erguida y sigue recibiendo terapia debido a la neumonía que lo mantiene hospitalizado desde el 14 de febrero. La tomografía computarizada realizada en las últimas horas indica una evolución normal del cuadro pulmonar. El Vaticano también dijo que la insuficiencia renal se ha resuelto.
Después de la pausa les contamos sobre un informe de la ONU que invita a un proceso penal contra el ejército de Nicaragua ante el máximo Tribunal Penal de Naciones Unidas. Ya volvemos. Naciones Unidas publicó este miércoles un informe en el que por primera vez denuncia la participación del ejército de Nicaragua en la represión contra civiles en las protestas de 2018. Donaldo Hernández nos informa. Por primera vez, la Organización de las Naciones Unidas acusa al ejército de Nicaragua de presuntamente haber cometido ejecuciones de civiles. Así lo detalló el grupo de expertos de la ONU en un informe presentado este miércoles. El grupo tiene ahora motivos razonables para creer que junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018. Para diversos sectores de la sociedad nicaragüense, el uso de la fuerza militar contra los civiles revela la grave crisis de derechos humanos que persiste en el país. Ha dejado con toda claridad establecido su participación en las redes de inteligencia que el ejército usó en esa época para sostener la represión. Durante la presentación del informe, los expertos de Naciones Unidas invitaron a los países democráticos a acusar al Estado de Nicaragua ante el máximo tribunal de la ONU. Llamamos a los estados a que consideren en conjunto o individualmente hacer responsable al gobierno de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, algunas víctimas del Estado apuestan por obtener justicia en tribunales internacionales. Estos informes elevan la parada, ayudan a tener información fehaciente de la comisión de estos delitos ante la justicia internacional. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a este informe de Naciones Unidas. Donaldo Hernández, Voz de América. 4 opositores han muerto en prisiones venezolanas durante los últimos 3 meses. Familiares de presos políticos claman por la liberación de quienes siguen arrestados alegando violación sistemática de derechos fundamentales. Adriana Núñez con el informe. Los 4 opositores muertos en prisión fueron detenidos después de las elecciones presidenciales de julio pasado. El caso más reciente es el de Reinaldo Araujo, encarcelado el 9 de enero, un día antes de la cuestionada juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato. En un mensaje en redes, la líder opositora María Corina Machado advirtió que Araujo tenía serios problemas de salud, pero le negaron la asistencia médica. Según Machado, lo atendieron cuando ya era demasiado tarde. La noticia provoca indignación y temor entre parientes de quienes siguen detenidos. Esto causa mucha angustia tanto para ellos que están allí presos como para nosotros los familiares. El despertarnos y en vez de conseguir una noticia de liberación, nos conseguimos con una muerte de un detenido. Hay muchos presos políticos que tienen algún patrón de salud y debe ser atendido por un médico especialista y no dan permiso, no autorizan. Otros alertan que se le niega el acceso a la justicia a los detenidos, al imponerles defensores públicos y al impedir que sean liberados quienes tienen ya boleta de excarcelación. Olvidados prácticamente, sus procesos han sido paralizados. Los órganos del Estado no han respondido a estas demandas y la Fiscalía asegura que hasta la última semana de enero han sido excarceladas 1.896 personas arrestadas después de las presidenciales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Al regreso, una ley de minería genera reacciones encontradas en El Salvador. ¿Qué dicen sus detractores? Se lo contamos en breve. En El Salvador crecen las protestas por la reactivación de la ley de minería. Organizaciones comunitarias, ambientales, sociales y religiosas que se oponen a esta ley se han unido para mostrar su rechazo. Claudia Saldaña nos amplía. ¡No a la minería! ¡No a la minería!
Las protestas por la reactivación de la ley de minería en el país son cada vez más frecuentes. A pesar de que hay muchas otras personas que no nos apoyan por miedo, pero hay quienes pues se están atreviendo y cada vez somos más. El distrito de San Isidro del departamento de Cabañas, ubicado en la zona central del país, es uno de los más amenazados por la explotación minera, según aseguran sus habitantes. En realidad, el proyecto de explotación minera abarca 75 kilómetros cuadrados y el municipio abarca 78, o sea que quiere decir que todo el municipio estaría abarcando lo que es el proyecto de explotación minera. Queremos vivir, no queremos morir. No a la minería. El presidente Nayib Bukele dijo a finales de 2024 que según estudios realizados en solo el 4% del área con potencial minero, se identificaron 50 millones de onzas de oro valoradas en 131.000 millones de dólares. Según él, esto equivaldría al 380% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Pero algunos ambientalistas desmienten sus declaraciones. Ha exagerado tremendamente porque, le digo, con lo que él ha mencionado es casi que tenemos el doble de lo que tiene el resto del mundo, lo cual es totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Los habitantes de San Isidro aseguran que el gobierno inició desde hace más de 2 años la compra de terrenos en la zona. O sea, ya era algo planificado antes de renovar la ley. A la fecha, el gobierno no ha dado declaraciones respecto a estos señalamientos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y si tiene su teléfono a mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de Voz de América. Escanee el código QR en esta pantalla y lo guiaremos a descargar nuestra app BOA Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, sino también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Una pausa y ya regresamos con más. Elaborados y coloridos trajes adornan el carnaval.